Bueno, primero que todo, muchachos, profesora, eh, les mando un saludo a todos ustedes. Gracias por compartir y por difundir este video. Bueno, nosotros para esta unidad tenemos una actividad sobre lo que es explicar este Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Ese fue nuestra unidad de información elegida por la señorita Tatiana Rojas Gutiérrez y yo, José Gabriel Revelo Salazar, para esta actividad. Nosotros, bueno, antes de hablar bien sobre las colecciones que manejan los museos, sobre lo que es el museo en sí, nosotros pues vamos a hacer una reseña general sobre lo que es este sitio, ¿no? El castillo de Chapultepec. Primero que todo, un dato curioso: Chapultepec es un nombre que viene del idioma náhuatl, un idioma indígena de México, y Chapul, que viene pues de la etimología Chapul, que significa saltamontes, y Tepec significa cerro montaña, que significa en total el nombre Cerro del Chapulín o Cerro del Saltamontes, y ahí viene básicamente pues el nombre de esta montaña donde está ubicado el castillo, que es actualmente un museo. Obviamente el castillo no fue utilizado eh, como un museo como hoy es en la actualidad. El castillo ha pasado por varias formas. Primero que todo fue la residencia del virrey de la Nueva España, cuando todavía México era colonia de España. Después se usó como residencia para el emperador Maximiliano y después como residencia presidencial. También incluso se usó como colegio militar, y de hecho una de las colecciones está dedicada a estos acontecimientos relacionados al colegio militar. En la actualidad es un museo, ¿no?, que exhibe colecciones que abarcan desde el periodo del siglo XVIII hasta la Revolución Mexicana. Bueno, el museo como tal ofrece varias actividades educativas. Entre estas se encuentran conferencias, talleres, visitas guiadas, lo que es obras de teatro y lo que es relacionado a esto de literatura. Son varias actividades que tiene este museo. Vamos a explicar entonces detalladamente cuáles son algunas, porque realmente escogimos las que nosotros consideramos más interesantes para este video, y vamos a explicar detalladamente, bueno, cuál es la temática que manejan en este Museo Nacional de Chapultepec. Bueno, las conferencias, básicamente las conferencias están dirigidas a lo que es la enseñanza de la historia. Son didácticas de por sí, muchas veces son didácticas, entonces están dedicadas básicamente a la enseñanza, aunque también se hacen conferencias dedicadas a temas en específico. Realmente hay temas como relacionados a la arqueología y lo que es relacionado a lo que es temas políticos y sociales. Esto atrae un público un poco más especializado, ya dirigido, profesional, como historiadores, arqueólogos, antropólogos, sociólogos. Entonces, por lo menos en estas conferencias que nosotros observamos, por lo menos está un quinto colegio de arqueología histórica, los edificios de gobierno y otras construcciones del siglo XVI al siglo XVIII, que es una conferencia especializada y que está dirigida básicamente a un público más especializado, en especial arqueólogos e historiadores del arte e historiadores de sociales y políticos. También está la Noche de Museos de Julio,
que es básicamente para explicar un tema histórico sobre el desarrollo de los museos en México. También se hace una conferencia, por lo menos esto es curso para maestros, que es para lo que es la enseñanza didáctica de la historia para las personas que ejercen la profesión docente, ¿no? Las conferencias pues obviamente están dirigidas a un público bastante extenso, tienen un ámbito histórico, pero no es un ámbito histórico en sí solo dirigido a los historiadores, sino que tiene una vocación didáctica y una vocación pedagógica. También se realiza talleres en este museo. Bueno, estos talleres son interesantes porque básicamente va hacia un público infantil. Son talleres básicamente de construcción didáctica, aprender haciendo. Entonces, básicamente se realizan ya cuando se termina la visita guiada al museo. Estos talleres los van realizando y se realizan muchas veces de acuerdo a lo visto y lo aprendido en las visitas guiadas y lo observado en las colecciones. Entonces, por lo menos estamos en la actividad de realizar un cofre de papel, arte en popotillo, que es básicamente, el popotillo es una forma de vitral. Entonces básicamente es desarrollar arte sobre el vidrio y jugando, girando y zumbando. Entonces, por lo menos en esta actividad los niños hacen una zumbadora, que es un juego infantil, y ellos lo realizan pues a partir de este taller. También está pues obviamente talleres no dirigidos a construir cosas materiales, sino también a realizar promoción y animación de la lectura, como por lo menos en este verano de lectura, tejer historias, nombrar el mundo, que es básicamente una animación de la lectura basada en lo entendido en las colecciones y a partir de lo que se ha desarrollado en el museo. Bueno, los talleres ya habíamos nombrado que a partir de los talleres se realizan estas actividades, pero que estas actividades están basadas en lo que se realiza con las visitas guiadas. Las visitas guiadas están relacionadas a las colecciones que tiene el museo, lo que presenta el museo. Entonces, por lo menos el museo abarca diversos periodos de la historia de México. Abarca la razón de por qué el museo está, que son los niños héroes. Esa yo diría que es prácticamente la principal colección del museo porque está basada en una historia de heroísmo y de un mito que ha convertido en una construcción de la memoria nacional de México, como es los niños héroes, que fueron los cadetes que en la guerra contra Estados Unidos combatieron a las tropas estadounidenses siendo pues unos niños, o sea, eran prácticamente adolescentes entre 14 y 19 años, y que ellos murieron y prácticamente dieron su vida para defendiendo pues el castillo de Chapultepec. También hay otras colecciones interesantes, por lo menos está la época de la Revolución Mexicana, la del Porfiriato, que es finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con todas sus características, su mobiliario. También está lo del virreinato del siglo XVIII. Eso lo podemos apreciar abajo a la izquierda, donde están prácticamente los jarrones que están parados sobre las postales verdes, sobre los postes verdes. Eso es lo que hay del virreinato, obviamente en una época bastante esplendorosa. Pues básicamente se da esta exposición porque el castillo de Chapultepec se construyó primeramente con ese propósito, ser la residencia del virrey de la Nueva España. También está pues obviamente la exposición a Benito Juárez,
que fue un presidente de México que derrotó pues en una guerra a Francia y que ayudó a liberar el país pues de lo que es el emperador Maximiliano, que fue un residente del mismo castillo de Chapultepec. Una colección bastante particular que es Exploradores de Chapultepec, que recorre básicamente los sitios alrededor del mismo castillo y recorrer lo que es la misma infraestructura del castillo y a partir de eso observarlo, ¿no? También presenta pues este mismo Museo Nacional de Castillo de Chapultepec obras de teatro. Estas obras de teatro unas veces tienen trasfondo histórico, otras veces son didácticos. Por lo menos tres tiranosaurios rex tienen un trasfondo de lo que es didáctico, pero por lo menos Emiliano el monólogo estaba basado en Emiliano Zapata, que fue un revolucionario mexicano. Entonces, las obras de teatro que presentan en el Museo Nacional de Chapultepec básicamente tienen mucha diversidad en su temática, aunque básicamente todo está relacionado de una u otra forma con lo que es puesto en la colección. O sea, todos los talleres, el teatro y todas esas actividades están básicamente relacionadas a lo que tiene y lo que contiene el Museo Nacional de Castillo de Chapultepec. También está, bueno, algo muy particular para un museo, porque uno pensaría que las presentaciones de libros o la edición de libros o el hecho de exponer libros solo es algo que pertenece al ámbito de las bibliotecas, pero este museo maneja básicamente esta vocación literaria, y muchas veces esta vocación literaria está relacionada a la charla, a las conferencias, seminarios, talleres, al coloquio, a todo esto que se ha venido presentando anteriormente. Está relacionado básicamente también a lo que trata de exponer y dar vida al museo, ¿no? Entonces está por lo menos la narración oral, que está basada en lo que sucede en lo mismo museo, ya en lo que es el virreinato, la presentación de libros, por lo menos esta de Juana Romero, que fue una heroína mexicana, la presentación editorial Zarpaz Veía, México en Madrid, que está relacionado a un proceso histórico que fue la emigración de republicanos españoles a México en la guerra civil española, y que México les dio acogida. Entonces es variados temas y se basan en diferentes objetos. Bueno, esto es una visión del museo del castillo de Chapultepec. Es un espacio bastante grande, realmente maneja varias colecciones. Está ubicado sobre una colina, o sea, es un monumento, es una edificación que está subida, que está básicamente en un lugar estratégico porque está sobre una colina solitaria.